Hermano, dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado de mentir a Dios. Hermano, estamos viviendo y se vienen tiempos, escúcheme bien, estos fueron los primeros días de la iglesia cristiana y van a ser los últimos días también de la iglesia cristiana. Lo que pasó en los primeros días de la iglesia cristiana va a pasar en los últimos días de la iglesia cristiana. En otras palabras, en estos últimos tiempos vamos a ver eso mismo también. No se puede jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. ¿Qué pasó? Miren nomás qué pasó. Al oír estas palabras, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Dile a la persona que está a tu lado, ay, nanita, hay que tener cuidado. Cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hermano, dice la Biblia que el juicio de Dios viene. Viene un juicio de Dios sobre toda la tierra. Viene un juicio de Dios y lo estamos anunciando. Hay gente que dice, no prediquen cosas de juicio, prediquen puras cosas de amor, puras cosas bonitas, ¿verdad? Ciertamente hay cosas bonitas de parte de Dios. Ciertamente hay que predicar amor, pero también tenemos que anunciar, y esto fue algo que los profetas hacían, no solamente predicaban los tiempos bonitos que se vienen de parte de Dios, cosas bonitas que vienen de parte de Dios, sino también viene juicio de Dios. Y la persona que está a tu lado, también viene juicio de Dios en estos últimos días. Y tenemos que poner mucha atención en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que andamos, en lo que hacemos, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras motivaciones, en nuestras decisiones. Viene juicio de Dios. Y si no te has dado cuenta, ya está viniendo juicio de Dios. Y dice la Biblia que el juicio de Dios empieza primero en su casa. Mira, Dios va a mandar juicio al mundo entero. Viene juicio sobre todas las naciones. Viene juicio sobre todos los estados, sobre todos los países, sobre todas las ciudades, sobre todas las colonias, sobre todas las casas, sobre todos los negocios, sobre todas las iglesias, sobre todos los gobiernos. Viene juicio de Dios sobre todas las familias, sobre todos los esposos, esposas, hijos, hijas, varones, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, ancianos, ancianas. Viene juicio de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Poner atención. Pongamos atención. Hay gente que dice, ay, yo no quiero escuchar eso, yo voy a cerrar mis oídos. Pues lo quieres escuchar o no lo quieres escuchar. Es mejor que estemos preparados, estemos apercibidos y sepamos cómo librarnos de esto que se viene, hermanos. Sepamos librarnos de esto que se viene. Dice la palabra de Dios, pasado, dice el verso 7, después de que cayó muerto Ananías, fueron y lo sepultaron, lo envolvieron, lo sepultaron, y pasado un lapso como de 3 horas, después de 3 horas, ya que había sido enterrado Ananías, vino Zafira, su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, mintió. La mujer también mintió. Ananías mintió. ¿Ya? Ananías mintió. Ananías dijo, sí, esto es el diezmo. Sí, esto es lo que yo había dedicado
para dárselo a Dios. Y le dijiste, ¿fue eso lo que tú le prometiste a Dios? ¿Es lo que le corresponde a Dios? Sí, sí, eso. Cayó muerto. Entonces Zafira le preguntaron, ¿en tanto vendieron la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Viene juicio, hermanos, a la casa de Dios. Dice la Biblia que el juicio de Dios empieza en la casa. El juicio de Dios primero va a ser en la casa, para que tengamos cuidado, ¿no? A veces creemos que va a ser sobre los malignos, los malvados, y sí va a haber juicio de Dios sobre los malvados, todos los que andan robando, secuestrando, extorsionando, matando, asesinando, haciendo maldades, mintiendo, engañando, defraudando. Sí va a haber juicio de Dios tremendo contra toda esa gente malvada. Sí viene un juicio de Dios contra toda esa gente malvada, pero el juicio de Dios empieza primero en casa. En casa, ¿verdad? Primero empieza en casa. Esta mujer, dice el verso 10, al instante ella cayó a los pies de él, del apóstol Pedro, y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino un gran temor. Vino un gran respeto por las cosas de Dios. Cuando vemos un juicio de Dios, nos viene y nos debe venir un temor, ¿verdad? Y debemos obedecer a Dios. Debemos hacerle caso a la palabra de Dios. Debemos obedecer al Señor, porque nos creemos que nunca vamos a morir, que nunca nos va a pasar nada, que Dios no se da cuenta, que Él es un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos bendice. Sí, así es un Dios que nos ama, que nos perdona, nos bendice, pero llega un tiempo que Dios trae su juicio. Y debe venir temor a nuestras vidas. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, debemos ser sabios. Debemos ser sabios. Dice un dicho, no está en la Biblia, pero dice un dicho. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando veas que le están cortando las barbas a tu vecino, pon tus barbas a remojar, porque ya también te las van a cortar a ti. ¿Ya? Vamos a poner atención, hermanos. Vamos a hacer caso a la palabra de Dios. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios nos está poniendo a dar este mensaje, hermanos, para que venga temor de Dios a nuestras vidas. Haya respeto de Dios, haya respeto de parte de nosotros hacia Dios, hacia su palabra. Y que todos los días, vamos a repetirlo otra vez, y que todos los días, no nada más los sábados, no nada más los domingos, no nada más cuando tenemos problemas, sino todos los días en el templo y por las casas, no cesemos de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Mucha gente se la pasa todos los días ahí con su celular, con su computadora, con la televisión, con las novelas, con las películas, con los programas, con el fútbol, con las noticias, ¿verdad? Todos los días se la pasa en sus cosas y no le dedica tiempo a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, debemos dedicarle tiempo a Dios, tiempo de calidad, todos los días, en el templo y por las casas, todos los días. Hermanos,
Este es un mensaje de Dios. Hagámosle caso. Y la persona que está a tu lado, hagámosle caso a Dios. Todos los días. Todos los días. Busquemos a Dios. Leamos la Biblia. Oremos. Hablemos de Cristo a las personas. Hablemos de Jesucristo a nuestros familiares. Aprovechemos el tiempo. Y dice el verso 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Así empezó la iglesia, la primera iglesia. Los primeros cristianos así empezaron. Por la mano de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores de Jesucristo, Yahshua HaMashiach, se hacían muchas señales y prodigios. Amén. Y eso se va a venir también en los últimos días, hermanos. Va a haber muchas señales y prodigios. Vamos a ver el poder de Dios derramado de una manera poderosa en nuestras vidas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Ya? Estaban todos los días en el templo y estaban en unidad. La iglesia estaba en unidad, no estaba dividida, no estaba en envidias, no estaba en competencias, no estaba en pleitos, en celos. Estaban en unidad, y así debemos estar, hermanos, en unidad. De los demás, dice el verso 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Esto va a pasar un avivamiento en los últimos días. Mucha gente va a creer, hermanos, porque van a ver el poder de Dios, la manifestación de Dios. Y los sabios buscarán a Dios, los necios no buscarán a Dios. Pero dile a la persona que está a tu lado: yo quiero ser un sabio. Yo quiero ser de los que amen a Dios, de los que busquen a Dios. De los que obedezcan a Dios. Yo no quiero ser de los que desobedezcan a Dios. Yo quiero ser de los que obedezcan a Dios. Dice la palabra de Dios: el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Verdad? O sea, Dios usaba tremendamente a los apóstoles, a sus siervos, con sanidades, con milagros, a tal grado que los ponían, aunque no los tocaran los apóstoles, por lo menos que su sombra cayese sobre ellos. La sombra. Aquí tuvimos un hombre de Dios que Dios usaba grandemente en sanidades, milagros. Y recuerdo una ocasión que él, con la sombra de su mano, que reflejaba a través de la luz que había, les ponía nada más la sombra de su mano, y con eso quedaba sana la gente. Eso se va a dar en los últimos días, hermanos. El poder de Dios va a ser derramado, y nosotros vamos a verlo. Amén. Y nosotros vamos a ejercerlo, vamos a practicarlo, vamos a creerlo, y vamos a ser usados por Dios con señales, con milagros, con prodigios, con sanidades. Dice la Biblia, el verso 16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuántos eran sanados? Todos. El poder de Dios estaba tan tremendo que todos eran sanados. Vemos cómo está aumentando las enfermedades, hermanos. Vemos cómo están aumentando pandemias. Vemos cómo están aumentando muertes. Vemos cómo están aumentando desempleo. Vemos cómo está aumentando la violencia, la maldad. Pero el Señor se va a manifestar, hermanos. Y la persona que está a tu lado: el Señor se va a manifestar con poderes, con señales, con milagros. Amén. Eso es algo que nos debe animar. Ciertamente hay tiempos difíciles que estamos viviendo, pero también vienen tiempos gloriosos para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para los que aman a Dios,
para los que creen en Dios. Dice la Biblia que cosas que no hemos visto y cosas que no hemos oído son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, si nosotros decidimos amar a Dios, pese a la situación que estemos viviendo, vamos a ver cosas hermosas de parte de Dios.